Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos con nuestra primera semana de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: El fin está cerca. Autor Pedro Don. Título de la semana: Pastor y Obispo de vuestras almas. Día jueves, leer con oración. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Repetimos: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Título del día: Sumisión a las autoridades. En su primera epístola, Pedro dijo a los creyentes y peregrinos judíos cómo comportarse mientras vivían en las naciones gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Capítulo 2, versículos 12 al 17. Todos somos peregrinos en la tierra, y debemos aprender a respetar las leyes de la nación en la que vivimos, así como someternos a las instituciones terrenales. No hay nada en la Biblia que fomente la rebelión contra cualquier autoridad instituida por Dios. Pablo también se refiere a esto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Algunos evaden impuestos utilizando como justificación el argumento de que el gobierno hace mal uso del monto recaudado en estos. Sin embargo, pagar impuestos no es una elección, sino un deber. No solo por el castigo, sino principalmente por la conciencia. Tenemos el deber de seguir las leyes y honrar a las autoridades. Al final, Dios dará la debida retribución a quienes no actúen correctamente. Vivimos en una democracia que valora mucho la libertad de expresión. Todos tienen derecho a decir lo que piensan. Sin embargo, recordemos que tenemos un Señor que nos gobierna. Por lo tanto, no debemos usar nuestra libertad de manera malintencionada y maliciosa.
Más bien, vivamos como siervos de Dios, tratando a todos con el debido honor, alejando de nosotros la calumnia y la difamación, porque son instrumentos del diablo. Un día, todos daremos cuenta al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Es muy importante que aprendamos la lección de la sumisión a las autoridades. Dios nunca ha bendecido a un rebelde, alguien que se opone a una autoridad establecida. En política podemos tener puntos de vista opuestos, pero nunca debemos deshonrar a una autoridad. El espíritu de rebelión proviene de Satanás, no de Dios. Nunca debemos elegir el camino de la rebelión. Tenemos los ejemplos de David y Saúl. Saúl fue instituido rey sobre Israel por el Señor. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 1. El rey debe seguir la dirección de Dios con respecto a la nación, porque quien realmente gobierna sobre su pueblo es el Señor. Aunque Dios haya instituido una autoridad, ésta debe estar atenta a su palabra. El que está en una posición de autoridad instituido por Dios no puede decir ni hacer lo que quiera, sino que debe obedecer la palabra y la voluntad del Señor. Poco después de que Saúl fuera ungido rey, Dios le reveló su voluntad de destruir a Amalek. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 2, ordenando: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 3. Amalek representa la carne. De la carne nada se aprovecha. Al contrario, debe ser completamente destruida, tanto lo que parece malo como lo que parece bueno. No debe quedar nada, porque debemos vivir y dejarnos guiar únicamente por el Espíritu. Sin embargo, Saúl no hizo caso del mandato del Señor y perdonó a Agag, rey de los amalecitas, así como a los mejores animales de Amalek. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 7 al 9. En lugar de obedecer la orden del Señor, Saúl siguió su propia opinión, haciendo lo que pensaba que era más correcto. Esto resultó en que Dios se arrepintiera de haberlo hecho rey, por lo que perdió el reino. Versículos 10 y 11 y versículo 26. Saúl fue destituido por no obedecer la palabra del Señor, que vino por medio del profeta Samuel. Asimismo, nosotros, la Iglesia, debemos vivir para cumplir la voluntad del Señor, que viene a través de su palabra. No nos dejemos guiar por nuestra forma de pensar ni por nuestras opiniones. Obedezcamos la palabra del Señor. Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Saúl había preservado los mejores animales del rebaño de los amalecitas, con la justificación de usarlos como holocaustos y sacrificios al Señor. Sin embargo, Dios prefiere que obedezcamos su palabra, porque para Él es mejor obedecer que sacrificar. Si queremos cooperar con el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, para reinar con Cristo en su regreso, debemos escuchar atentamente la palabra de Dios y obedecerla. No le quitemos ni una coma ni una tilde. Así, el Señor cumplirá su voluntad a través de nosotros. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.